país los 15 compatriotas que conforman la dirección política. Y toda esta dirección ha sido designada en un proceso de discusión de las 3R al cuadrado: la revisión, la rectificación, el reimpulso, lo que tiene que ver con la repolarización, la repolitización, la reunificación, a través de la discusión del documento de las 5 líneas estratégicas de acción política, 5 líneas políticas de acción estratégica que hemos venido discutiendo en todos los niveles del partido. Esas 5 líneas son: la primera tiene que ver con una crítica y una autocrítica profunda, tanto individual como colectiva, que toca en lo individual, primero, cómo saltar de los valores políticos del capitalismo a la militancia socialista, al ejercicio de la militancia socialista. Eso pasa por detectar los vicios y errores en todo el proceso político, tanto del partido como en el gobierno, en esta experiencia de lo que ha habido de la revolución, lo que hemos avanzado de la revolución. Y por supuesto, la discusión en cada uno de los niveles, tanto los patrulleros, todo el poder popular, se ha discutido con las fuerzas y organizaciones sociales, se ha discutido en las patrullas sectoriales, en las parroquias, en los municipios, en los federados. Eso nos trae como consecuencia que nosotros propongamos en la discusión acciones políticas para lograr ese salto en una especie de plan de acción que vamos a tener al final. El segundo elemento es el que tiene que ver concretamente con el partido y cómo el partido se ha venido convirtiendo en una especie de maquinaria electoral exclusivamente. Entonces nos planteamos cómo dejar de ser una maquinaria electoral de manera exclusiva para convertirnos en una especie de partido-movimiento que acompaña al pueblo en sus luchas. ¿Qué acciones políticas debemos desarrollar nosotros desde el municipio, desde la parroquia, desde la patrulla, desde el centro de trabajo, desde el centro de estudio? Un tercer elemento es la línea que tiene que ver con convertir al partido en un instrumento de propaganda, de información, de comunicación, de agitación y igualmente plantearnos las acciones políticas. El cuarto elemento es que el partido se convierta en una especie de plataforma para el desarrollo, crecimiento del poder popular. Y por último, cómo nosotros conformar el gran polo patriótico desde lo local, que la patrulla en su ámbito comience las alianzas con todas las organizaciones sociales, desde un club de abuelos, el consejo comunal, el comité de tierras urbanas, con todo lo organizado y se plantee su proyecto socialista de lo concreto. Eso son las 5 líneas estratégicas que van a conducir el plan de lucha de estos próximos años. En el contexto de ese debate, nosotros hemos elegido nuestros equipos políticos y esta es una primera reunión nacional de todos los equipos políticos. Vamos a meternos en el proceso de selección de los equipos municipales y los equipos políticos parroquiales y la culminación de estas jornadas de discusión. Tenemos previsto para el próximo sábado 2 las reuniones en las regiones. Nosotros arrancamos este proceso con reuniones regionales y vamos a cerrar el proceso de debate con reuniones regionales para elaborar el informe definitivo de cada una de las regiones, que debemos presentarlo el día 9 de abril en una reunión nacional con el presidente y toda la dirección nacional. Cada región presentará su informe, pero el informe debe ser validado en una reunión ampliada que tenemos el día sábado 2 en cada una de las regiones. Vamos a tener 7 asambleas en el país para someter a consideración el informe definitivo donde se hacen recomendaciones para el plan de acción nacional. Y al mismo tiempo nosotros debemos culminar de aquí al 9, presentar el informe, pero tener ya también listos los equipos políticos, tanto municipales como los equipos políticos parroquiales. Rómulo, fíjate, siempre hay militantes que están por allí, bueno, en las regiones, que a lo mejor no han hecho el contacto con el partido, todavía no se han incorporado a las patrullas. ¿Cuál es la recomendación para esa militancia que ustedes le pueden dar el día de hoy? Es decir, si alguien está en un estado, en una región del país, no tiene el contacto directo con el partido, pero está mirando que debe reorientarse el trabajo de su zona en el sentido de alguna de esas líneas estratégicas, es decir, está mirando que hay alguna situación irregular o algún compañero que está actuando mal, ¿qué recomendación le da al partido? Fíjate, nosotros en principio hemos tratado de llevar la discusión a todos los niveles, son miles de asambleas que se han desarrollado. Ahora nosotros vamos a ir a una fase
Vamos a ver cuántas patrullas hemos logrado reestructurar. Parte de eso es las patrullas. Ahora nosotros vamos después del 13 de abril a iniciar una segunda fase de este proceso, y esa fase tiene que ver con la conformación de las llamadas bases de patrulla. Cada patrulla que tengamos conformado hasta ahora tiene que instalarse en un punto, en un ámbito territorial y definir su ámbito. Eso es lo que llamamos el punto o la base de patrulla. Esa patrulla debe hacer alianza con Consejo Comunal, con Comité de Salud, Comité de Tierras Urbanas, con las mesas técnicas de agua, mesas técnicas de energía, club de abuelos, club deportivo, todo lo organizado de la comunidad para conformar lo que se llama el Círculo de Lucha Popular por el Buen Vivir. Debemos tener tantos círculos de lucha popular por el buen vivir como patrullas tengamos, y nosotros seguimos conformando patrullas. Nosotros no terminamos. De aquí a diciembre aspiramos a cerrar diciembre con el país lleno de círculos de lucha popular por el buen vivir, lleno el país de patrullas, y alrededor de cada patrulla un círculo de lucha popular por el buen vivir. Pero para nosotros esa segunda fase que vamos a iniciar después del 13 de la patrulla, nosotros vamos a convocar a todas las personas frente al centro electoral donde está inscrito, ¿entiende? Frente a la escuela donde vota o frente al centro donde vota. Entonces vamos a hacer una convocatoria de toda la militancia y de toda la gente de la revolución, así no sea militante, que respalde la revolución, para ir conformando las patrullas por ámbito de residencia. Las patrullas son territoriales, donde viva la gente. Ahora no van a ser de 30, sino con 10, con 15, con 20, nosotros podemos hacer una patrulla y alrededor de ella construir un círculo. Pero nosotros, para iniciar la segunda fase, vamos a hacer un llamado de todos y todas, los revolucionarios, los bolivarianos, las bolivarianas, para que se incorporen a este proceso de conformación de patrulla que será permanente, ya no tendrá un límite. Nosotros vamos a arrancar los círculos con el número de patrullas que tenemos, pero seguiremos conformando patrullas en la medida en que los militantes se vayan agrupando territorialmente. Una pregunta más, Aristóbulo, porque veo que están los colegas allí esperando para formularte otras, pero ¿qué le dices o qué le dice la dirección nacional del partido a ese militante que no quiere creer? Oye, que está decepcionado porque a lo mejor la alcaldía no le solucionó un problema o porque vio un caso de corrupción cerca. ¿Qué razones tiene el militante para incorporarse a este llamado que está haciendo el partido? Bueno, fíjate, eso no puede ser tan abstracto ni tan genérico, tiene que ser cosas muy concretas. Es que el partido se va a la calle, a la búsqueda donde están los problemas, y alrededor del problema ayuda, apoya en la organización del pueblo y en la elaboración de los proyectos y la respuesta a los problemas. Puede haber problemas desde una denuncia hasta un problema de vivienda, un problema de agua, un problema de acera, un problema que no funciona el mercado, un problema que no funciona el CDI. Es decir, alrededor de esos problemas nosotros tenemos que salir a la calle, la patrulla tiene que salir, la patrulla a encontrarse con el problema, pero alrededor del problema a buscar la organización, porque tenemos que dar el salto de que el problema de Pedro, de Juan, de Luis, de Antonio es el problema de una comunidad, que es lo importante, ¿entiendes? Tenemos que ver los problemas en el ámbito de lo social más que del ámbito individual, y esa es la tarea que tenemos. Alrededor de los problemas, bueno, tendremos ya los equipos políticos municipales, tendremos los equipos políticos parroquiales, tendremos los equipos políticos comunitarios, que tienen la responsabilidad de darle direccionalidad política a la búsqueda de la organización y a la búsqueda de la solución a los problemas. Ok, ahí me gustaría que también conversara con algunos otros compatriotas. Aquí está la compatriota Keisa Gómez, por ejemplo, de Barinas. No sé, Tania, si quieres preguntarle algo a ella. ¿Cómo ha sido en Barinas las asambleas? ¿Cómo va el trabajo? Bueno, si ella tenemos 2 minutos para que Keisa nos hable de la experiencia en Barinas. Ok, bueno, Tania, saludar.